Qué bueno que hoy vamos a compartir nuevamente el mensaje de la palabra del Señor para fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestro espíritu. Que hoy sea un día más en el cual podamos establecer una experiencia más con Jesucristo y que podamos poner esa palabra a funcionar dentro de nuestros corazones. No como dice la Escritura en Santiago, el capítulo 1, que no seamos oidores sordos, sino oidores que ponen en práctica la palabra de Dios. Que no la retengamos, sino que la dejemos que corra y fluya por cada uno de nuestros seres. Así es que pongamos en práctica siempre la palabra del Señor, atesorándola primero y luego llevándola a efecto. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 1. Hoy vamos a hablar de la introducción. Hoy vamos a tener la introducción a las 7 iglesias. Para el próximo domingo vamos a empezar con la primera iglesia que nos aparece en el capítulo 2. Las 7 iglesias están redactadas, esas cartas puestas en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos al capítulo 1. ¿Cómo surgen esas cartas? ¿Para quién son esas cartas? Y vamos a ver esa introducción que da aquí en la Escritura Juan de lo que él experimentó y él vio, para que entonces podamos comprender mejor lo que vamos a leer o lo que vamos a compartir de cada una de esas cartas de las diferentes 7 iglesias. La palabra Apocalipsis viene del griego apocalyptus, y dice así, que significa algo que se revela, algo que se descubre, algo que se destapa. Así que en el griego apocalyptus se tradujo primeramente al latín, porque la Biblia se tradujo al latín porque era el idioma que predominaba también en ese tiempo, además del griego. Y del latín entonces a los diferentes otros idiomas, lenguajes que se derivan del latín, entre ellos nosotros, el español, el castellano. Y para nosotros entonces se derivó y vino a ser el nombre Apocalipsis, pero significa revelación. En inglés se usa la palabra revelation, que es lo que usaron la palabra directamente, revelación. Pero para nosotros pues se mantuvo la palabra que viene más directamente del griego apocalipsis, pero ambas significan revelación. Cuando algo se descubre, cuando algo se destapa, una olla que esté ahí no sabemos qué hay adentro, le sacamos la tapa, se destapa y ya vemos lo que hay ahí adentro. Y ya entonces sabemos que eso que se ha preparado en esa olla pues va a ser algo riquísimo, sabroso para nuestro paladar y también para nuestro beneficio corporal. De la misma manera la palabra de Dios está aquí. Lo que tenemos es que destapar lo que está aquí revelado para así nosotros poderlo disfrutar y podernos beneficiar, bendecir nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma con lo que el Señor nos ha preparado dentro de su palabra. ¡Oh, gloria sea al Señor! Y por eso es importante entender que esta es la revelación que hace Jesucristo de sí mismo y de lo que Él quiere que nosotros podamos conocer. Estuvimos hablando en los domingos pasados sobre el tema del regreso de Cristo y tratamos tantos diferentes eventos, desde el rapto fuimos hasta los capítulos últimos de Apocalipsis, que es el 21 y 22, de lo que el Señor reveló completamente sobre la Nueva Jerusalén,
la ciudad santa, la ciudad celestial, y que ese va a ser el final de todo. La palabra de Dios es una revelación completa que el Señor en su misericordia nos ha dado a conocer. Desde el primer capítulo, el primer versículo de Génesis, que comienza la escritura, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese principio Él nos revela que fue el que lo creó y cómo lo creó las cosas. Y termina en el último capítulo del último libro, de los 66 libros, el último Apocalipsis, en el capítulo 22, donde concluye y nos ha revelado todo lo que fue antes de las cosas y cómo sucedieron y cómo va a completarse todo. El Señor nos ha revelado todo en su palabra. Lo que tenemos es que descubrirlo mediante la lectura de su palabra, pero también mediante escuchar su palabra. Y poderla entonces así recibir. Y poder conocer de esos secretos, misterios que Dios tiene, que nos los ha dado a conocer. Y así poder entonces entender cuál es el propósito que Él ha tenido con nosotros de habernos traído a este mundo. Y lo que Él quiere que nosotros continuemos hasta el día que Él nos llame a su presencia o Él venga a levantar a su iglesia. Amén. De cualquier modo, de cualquier forma, vamos a estar con nuestro Dios y con nuestro Señor por toda la eternidad. Dale la gloria a ella, a Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Y yo quisiera empezar por leer nuestro tema o el pasaje base para el mensaje de hoy. Está en Apocalipsis capítulo 1, los versículos del 9 al 20. Eso nos vamos a enfocar un poquito más ahí. Pero yo quisiera darle lectura a los primeros 3 versículos que aparecen en el capítulo 1. Porque esa es la base, ese es el comienzo, para que lo demás entonces pueda caer completamente en su lugar. Dice así, capítulo 1 de Apocalipsis, el primer versículo, dice: la revelación, lo que se nos reveló, el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Ustedes y este servidor. Todos aquellos que desde un principio que pusieron su fe en Jesucristo, que el Señor entonces, todos aquellos que recibieron para ese tiempo la palabra, fue para ellos, los de aquel tiempo y los del tiempo nuestro. Así es que toda esta revelación, el Señor se la dio a una persona, escogida por Él, pero para todos aquellos que son siervos de Jesucristo, que son creyentes en Jesucristo, que han puesto su fe en aquel que murió en la cruz, pero que se levantó victorioso de aquella tumba. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Dice que Él la reveló para nosotros, a nosotros, manifestarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para el Señor pronto no significa que es de un día para otro. Él no está en el tiempo como nosotros. Él sabe cuándo es que va a hacer las cosas. Para nosotros es que debemos estar preparados en todo tiempo. Porque el pronto significa que puede suceder en cualquier instante. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan aquí ahora se revela, el apóstol Juan, a través de un ángel que fue guiando a Juan y Cristo hablando, y entonces el ángel le daba indicaciones a Juan. Dice que ha dado testimonio a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí Juan está haciendo una referencia. ¿Por qué el Señor escogió a Juan?
¿Quién mejor en este momento que Juan? Juan fue el apóstol que más años duró sobre la tierra. De entre los apóstoles, fue el que más tiempo permaneció vivo. El que pudo ver todas las cosas que sucedieron desde antes de la muerte de Cristo, durante la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y luego cómo fue llevándose a cabo la palabra y desarrollándose las iglesias. Juan tenía un testimonio intachable, tenía un testimonio real y verdadero. Juan es aquel apóstol, el más joven de todos los apóstoles. Tal vez tendría unos 20 a 22 años cuando él se hizo discípulo de Cristo. Cuando Cristo, que estaban allí en las barcas de su padre, Zebedeo, y estaba Juan y estaba Jacobo su hermano, y de ahí Cristo los llama a ser seguidores de él. Desde ese momento Juan se convirtió en un seguidor fiel de Jesucristo. Tenía unos 20 a 22 años, el más jovencito de todos. Ya para esta fecha, cuando Juan aquí está escribiendo, podía estar en los 85 años, entre 85 a 90. Todos son números estimados. Pero es aquí cuando Juan dice que ha dado testimonio de Jesucristo, de su palabra. Dice aquí que ha dado testimonio de todas las cosas que Jesucristo ordenó hacer. Él se mantuvo fiel. ¿Qué mejor persona, qué mejor siervo que Dios, que Cristo iba a escoger para revelarle todas estas cosas? Uno que había tenido el verdadero testimonio y que iba a ser creído. Cuando toda esta revelación entonces llegara a manos del pueblo del Señor, a los demás siervos, a los creyentes, pudieran tener la certeza, la seguridad que estas cosas son fieles y verdaderas, reveladas por el propio Jesucristo a su siervo Juan. Juan gozaba de una buena reputación en su tiempo. Entre el mundo cristiano, todos conocían a Juan. Y Juan mantenía esos principios correctos. Juan había sido apóstol de Jesucristo, también había llegado a ser pastor de iglesias. Y ahora el Señor le está dando una revelación especial a Juan. En otras palabras, está haciendo de profeta, trayendo unas revelaciones especiales de Jesucristo, proféticamente. Así que Juan había sido escogido con unos propósitos específicos de lo que era el plan de Dios, dentro de lo que Él quería revelar para ahora beneficiarnos también nosotros. Era muy conocido entre las iglesias. Era muy conocido en esta área, en esta región, donde el Señor le habla sobre esas 7 iglesias. En ese tiempo se conocía como el Asia Menor. Y hoy día se conoce como la Turquía moderna. Todas esas iglesias que habían en esa área, Juan era muy bien conocido. Él ministraba en las iglesias. Él supervisaba las iglesias. Según comentarios de eruditos, estudiosos de la Escritura y aquellas que se queda en la historia que se escribió, Juan era ahora un tipo, lo que se conoce como un obispo. En la Escritura lo llama obispo. Un obispo es lo que se puede decir que es un pastor de pastores, como un encargado de diferentes iglesias con sus pastores, un tipo supervisor que tenía que estar visitando las iglesias, los pastores, si todo se estaba conduciendo en la manera correcta y la manera apropiada. Juan tenía el testimonio correcto para ser
escogido por Jesucristo para darle esta revelación, y que el pueblo del Señor, cuando recibiera esta revelación, pudieran aceptarla, porque vino de parte de uno que tenía el testimonio correcto delante de Dios y delante de los hombres. Gloria sea el nombre del Señor, que Él sabe a quién escoge para que pueda ser el testimonio correcto. Y dice el versículo 3 de ese primer capítulo, dice, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Lo he dicho en otras ocasiones. Aquellos que son dichosos, felices, pero también se refiere a aquellos que son bendecidos. Dice bienaventurado, bendecido es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está muy cerca. Así es que nosotros en este momento estamos siendo del grupo que el Señor llama bienaventurado, porque estamos no solamente leyendo, sino que estamos compartiendo y estamos escuchando las cosas que el Señor ha revelado, y estamos prestos y dispuestos a ponerla en práctica, porque el tiempo ya está más cerca, el tiempo del Señor. Así es que dele la gracia y dele la gloria al Señor, que puede compartir esta revelación, una revelación especial, como última parte de lo que el Señor quiso que nosotros conociéramos y supiéramos. Vamos a ir al versículo 9. El versículo 9. Vamos a ir leyendo y compartiendo lo que aquí el Señor le está revelando a Juan y cómo se introduce todo esto. Dice el versículo 9: yo, Juan, vuelve y él certifica que fue el que recibió esta revelación y que no quedara lugar a duda que había sido de un invento o un impostor, sino auténtico de parte del apóstol Juan. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de Dios, en el evangelio. Dice, y en la paciencia de Jesucristo, en la perseverancia, es lo que significa en la paciencia de Cristo, en la perseverancia de Jesucristo. Dice, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Quizás muchos lo saben, quizás otros no lo conocen. Juan, cuando vino un nuevo emperador, ya después que había pasado un sinnúmero de persecución contra la iglesia, y cuando todo parecía que estaba en calma, allá para el año, el primer siglo después de Cristo, la muerte de Cristo, en ese primer siglo, se levantó un emperador en el año 81 y gobernó, fue emperador de Roma, gobernó desde el 81 hasta el 96. Su nombre era Domiciano. Y cuidado, no dije dominicano. No es que era dominicano, no era dominicano. Domiciano. La República Dominicana, pues todavía faltaban unos 1500 años para que se diera por Cristóbal Colón y Juan Ponce de León. Es Domiciano. Y Domiciano fue emperador desde el 81 hasta el 96. Ya para el año por ahí 85. Empezó en el 81, para el año 85 dice que de esos primeros años, desde el 81, empezó nuevamente una gran persecución contra la iglesia. Anteriormente la iglesia había sufrido la peor de las persecuciones por el emperador Nerón.
Y aquellos que habían pasado por ese tiempo de angustia y dolor, de persecución del emperador Nerón, ahora estaban comparando el mismo tiempo, el mismo sufrimiento de este otro emperador, después que las cosas estaban más tranquilas y calmadas para el pueblo de Dios. Entonces muchos lo empezaron a comparar, decían que eso era una copia exacta de Nerón. Nerón fue el emperador más sanguinario, malvado contra el cristianismo. Cuando uno lee la historia de las barbaridades que hizo contra los cristianos, contra el pueblo del Señor, a veces no se puede llegar a aceptar cómo una persona pueda tener un corazón tan malvado, criminal, para las barbaridades que hizo con el cristianismo. Pero Dios siempre cuida y protege a su pueblo. Muchos van a ser mártires, pero la palabra de Dios nunca se quedó vacía. La palabra de Dios siguió corriendo y muchos más se seguían alcanzando. Ahora, cuando llega este tiempo de Domiciano, este emperador también malvado, que copió lo mismo que hizo Nerón unos años atrás. Entonces, casi 30 años atrás, ahora él comenzó a perseguir la iglesia. ¿Y a quién ustedes creen que buscó? Al líder de la iglesia de ese tiempo, y era Juan. Y dice que, según los comentarios y todo lo que existe en la historia, que Juan fue apresado, porque si matamos al líder, ya los demás se van a dispersar. Oiga, pero qué equivocado está la gente, están los gobernantes tratando de venir contra el pueblo de Dios. La iglesia no está fundamentada en ningún hombre en particular. La iglesia no estaba fundamentada directamente en los apóstoles. Mataron a Pedro, mataron a Pablo, mataron a los demás apóstoles. El único que estaba vivo era Juan. Tal vez pensaron que si matamos a este ya se desaparece el cristianismo, pero aunque lo mataran, la iglesia va a seguir de pie, porque la iglesia no está fundamentada en un hombre en particular. La iglesia está fundamentada en la roca fuerte, en la roca eterna, en la roca inconmovible que se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Dale la gloria a Él. Aleluya. Qué equivocada está la humanidad. Qué equivocado está el enemigo, pensando que si destruye a aquellos que lo siguen, porque al que nosotros seguimos jamás será destruido, sino que vive y vive por los siglos de los siglos. El Dios grande, fuerte y poderoso. Juan había sido tomado preso. Habían 3 opciones para aquel que era perseguido y lo declaraban como delincuente, como criminal contra el gobierno, porque los cristianos no se doblegaban ante el emperador. Los emperadores se consideraban que eran divinos y había que doblegarse ante ellos, había que venerarlos, había que poner sus estatuas, sus imágenes, y ahí tenía que la gente darle reverencia. Los cristianos adoran a uno solo. Oh, nos doblegamos ante uno solo y reverenciamos a ese, solamente a Jesucristo, nuestro Señor. Y como no se doblegaban ante un Dios falso, humano, entonces venía la persecución y buscaron apresar a Juan. Habían 3 opciones para aquel que declaraban culpable y había una sentencia. Solamente por predicar la palabra, Juan fue sentenciado. Como dice aquí, por el testimonio de Jesucristo. No importa lo que hagan contra nosotros,
nosotros seguiremos predicando a Cristo. Amén. Y si ya no vamos a estar más aquí en esta tierra, vamos a estar con Él allá arriba en los cielos. Nerón buscó callar la palabra cuando empezó su persecución contra el cristianismo en los años mediados de los años 50, el 53, como hasta el año 68, en los 60, unos 15 años que estuvo gobernando a Roma y haciendo la más grande catástrofe y obras satánicas que se pueden tener. Él fue el que mandó a matar a Pablo y fue el que mandó a matar a Pedro, pensando que con eso terminaba el cristianismo. Ahora este otro, Domiciano, apresa a Juan pensando que con esto eliminaba el cristianismo. Y habían tres opciones. La primera, vender al culpable, al sentenciado, como esclavo. Venderlo y se lo llevaban para otro lugar y iba a ser esclavo de esas personas. Número 2, quitarle la vida en el momento. Y número 3, exiliarlo. Enviarlo a manera de una prisión a una isla fuera de la civilización. Una isla en el medio del mar. Y esa fue la sentencia de Juan. Dios nunca va a permitir que algo nos suceda mientras Él tenga planes con cada uno de nosotros. Podremos pasar por momentos duros, difíciles, pero Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Juan todavía, en el testimonio que tenía delante del Señor, el Señor tenía planes y propósitos con él. Y fue enviado a esa isla, la isla de Patmos, una isla que era para aquellos que eran sentenciados a cadena perpetua. Nunca iba a volver más a venir a la civilización, y allí los enviaban a morir. No sé cuántos de ustedes conocen esta isla Alcatraz, que está en las costas, cerca de las costas de California, sobre todo frente a San Francisco, la ciudad de San Francisco, cerca de este puente grande que es muy famoso, que se conoce como el Golden Gate. Ahí está la isla Alcatraz, que fue un lugar de poder, de prisiones, y ahí encarcelaban los peores delincuentes que se encontraban aquí en Estados Unidos. Los enviaban allí, y allí estuvo ese mafioso delincuente muy famoso que hubo en los años por allá de 30, 40, que era Al Capone, y otros más que también fueron sentenciados a cadena perpetua, y dice que de ahí nadie podía salir. Hoy día ya es un museo, ya eso no existe. Pero es algo parecido a lo que le sucedió a Juan. Lo enviaron a una isla, fuera de las costas, retirados. Y ahí era para morir. Estando ahí, en esa isla, en el exilio, es que el Señor se le revela a Juan. Fue como en el año 85 que fue enviado ahí. Tal vez Juan estaba entre 75 y 80 años de edad cuando fue enviado a ese lugar. Ya estando ahí unos años, más o menos, como en el año, se dice como en el año 90, ya tal vez 5 años de estar ahí en esa prisión, es que el Señor se le da esta revelación especial a Juan. Y mire cómo dice el versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu. ¿En qué día? En el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba Juan en su tiempo de oración con el Señor. Cuando dice estaba yo en el Espíritu, estaba en una manera intensa en oración con el Señor, y estaba en esa comunión con el Espíritu. Y dice, de repente
oí detrás de mí como una voz. Juan no se dio cuenta. En ese instante, él fue llevado hasta arriba, hasta los cielos. Y dice, en el día del Señor. ¿Qué día es ese? En la Escritura hay varios días del Señor que se mencionan y que cada uno tiene su significado. A veces se dice, cuando venga y se dará el día del Señor, significa cuando el Señor haga juicio sobre los malvados, sobre los pecadores, que eso es lo que nos revela el Apocalipsis durante el tiempo de la gran tribulación. Y eso se conoce como el día del Señor, el día de la angustia y aflicción que va a venir sobre esta tierra. Y es el día en que el Señor va a derramar todos los juicios sobre el mundo y sobre el pecado. Por eso es que la iglesia no va a estar aquí durante ese tiempo, porque la iglesia le pertenece a Jesucristo y no va a sufrir un juicio, un castigo que es para el pecado y para el mundo y para toda la maldad. La iglesia, Jesucristo la va a tener con él durante todo ese tiempo. Así que prepárate para cuando el Señor venga a buscar su iglesia, nos vayamos toditos juntamente con él. Amén. Es ahí donde el día del Señor no solamente significa la ira o los juicios que va a derramar Dios sobre este mundo. También día del Señor se conoce el rapto. Cuando el Señor venga y levante a su iglesia, eso también se conoce el día del Señor. El día que la iglesia está esperando que el Señor nos llame para estar con Él. Venga a buscar su iglesia. Eso es el día del Señor. Amén. Y también se conoce el día del Señor cuando el Señor venga en su segunda vez, en su segunda venida. Primero, el rapto va a estar en las nubes. En su segunda venida, Él viene a poner sus pies sobre la tierra para venir a gobernar y reinar. Habíamos hablado anteriormente en los mensajes que dimos. Eso también se le conoce como Día del Señor. Y también el Día del Señor se conoce como el que está aquí relatándose de la experiencia de Juan. Estaba ese día domingo, Juan, en oración, en comunión. Él sabía que no podía estar con las iglesias. Él había sido exiliado, sentenciado a esa isla remota, fuera de las costas. No podía estar con los hermanos en las iglesias, gozándose, disfrutando de la alabanza, disfrutando del mensaje de Dios. Pero él estaba allí en el Espíritu. Aunque no podía estar con ellos, pero él estaba acá orando, adorando al Señor en el Espíritu. Amén. Y dice que de ahí mismo él fue llevado hasta el cielo en su espíritu. No en su cuerpo, en su espíritu. Y esto es lo que se conoce como caer en esa palabra se usa en un éxtasis. ¿Y qué es la palabra éxtasis? Significa que la persona como si se desconectara. En ese momento, tanto Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 10, experimentó. Dice que a la hora del mediodía, él se fue a orar y cayó en un éxtasis. Como si se desconectara. Pablo, en 2 de Corintios, el capítulo 12, él dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, en su espíritu, pero él también cayó en un éxtasis y fue llevado también al cielo. Cuando se dice que cayó en un éxtasis, se refiere a que en ese momento se desconecta el cuerpo de todo lo que hay. El cuerpo, el alma, se desconecta de todo lo que hay. No se escucha nada, no se ve nada, no se siente ruido. Está como si estuviera anestesiado el cuerpo. El cuerpo queda en un estado como anestesiado, como paralizado.
como si estuviera dormido totalmente, pero que no se puede despertar. Y así mismo fue que quedó Juan. Quedó en un estado inmovible, a la misma vez como paralizado, mientras su espíritu fue llevado hasta el cielo. Esa es la manera en que Dios hace las cosas. ¿En qué lugar se encontraba Juan? No sabemos. Pero dice, fue levantado y fue llevado hasta donde está el mismo, se ven las cosas que allí Jesucristo le iba a revelar. Dice el versículo 11, versículo 10, dice, detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribes y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a las 7 iglesias que están en Asia, en el Asia Menor, lo que hoy día se conoce como la Turquía moderna. ¿Cuáles son esas iglesias que el Señor está hablando aquí? Éfeso, está hablando de Esmirna, está hablando de ¿quién más? De Pérgamo, está hablando de Tiatira, está hablando de Sardis, está hablando de Filadelfia y está hablando de la Odisea, de esas 7 iglesias que el Señor está aquí mencionando. Habían cientos de iglesias, había muchas iglesias. Desde los primeros 30 años después de la muerte de Cristo, tanto Pedro, Pablo, Juan y otros apóstoles y siervos de Jesucristo, cuántos lugares iban. La gente dice que iba y iban predicando, hablando del Evangelio, hablando de Cristo. ¿Cuántos viajes dio Pablo? 3 viajes en los 30 años de ministerio que él tuvo desde que se convirtió y se encontró con Cristo. ¿Y cuántas iglesias se levantaron? Y iglesias siguieron levantando iglesias. Habían transcurrido desde la muerte de Pablo y Pedro, habían transcurrido 30 años más que bajo la persecución de Nerón. Y todo lo que sufrieron, seguían el Evangelio y seguían levantándose más iglesias. Habían cientos de iglesias. Pero ¿por qué el Señor escogió esas 7? Porque esas 7 son la representación de cómo son las demás iglesias. Cada una de ellas representa, simboliza, es un modelo de las demás iglesias. Por eso el Señor las escogió a ellas. Dentro de las cientos de iglesias, porque esas son el modelo. Y en ese que nosotros debemos fijarnos. Y miren cómo el Señor le dice a Juan, escribe. En otras palabras, Juan, la hora es urgente. Escribe. Ya los apóstoles habían fallecido todos por causa de la palabra de Dios. El único que quedaba vivo era Juan y estaba en el exilio. Estaba retirado. No podía estar pendiente a las iglesias y poder supervisarlas y que todo se llevara en la manera correcta. En lo que ellos como apóstoles estaban autorizados para lo que había que permitir y lo que había que prohibir. Como dijimos en el estudio del miércoles, ellos eran los encargados de lo que se permitía y de lo que no se permitía. Hasta que se escribió la palabra, ahora nosotros tomamos esa palabra, aquello que el Señor ha puesto para guiar y dirigir a su pueblo, para lo que nosotros entendamos lo que el Señor quiere que se permita y lo que no se permita, conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Ya habían muerto todos los apóstoles. Quedaba solamente Juan y no podía estar junto con las iglesias. Las iglesias, al no estar los apóstoles y ser los supervisores, los que estaban velando, cuidando, guiando, buscando que todo se condujera en la manera correcta, comenzaron las iglesias a introducirse herejías. Comenzaron las iglesias a aprovecharse aquellos que empezaron a sacar partido, provecho, intereses del pueblo del Señor. Y muchos
llegando a las iglesias declarándose apóstoles. Y es ahí donde Pablo los atacó. Cuidado con los falsos apóstoles, porque él fue el último de los apóstoles. Ahí es donde Juan, en su primera carta de Juan, el capítulo 4, dice: cuidado con los falsos profetas, porque vendrán muchos y engañarán. Ahí es donde Pedro, en su primera carta, en primera de Pedro, habla de los falsos maestros, trayendo enseñanzas torcidas, tergiversadas, y falsos apóstoles. Esa es por qué se escribieron esas cartas de esa manera, para que la iglesia se cuidara. Porque dice: vendrán muchos como ovejas, pero son lobos rapaces, que lo que buscan es aprovecharse de la inocencia o de la ignorancia del pueblo del Señor. No habían ya apóstoles que pudieran estar supervisando, y ahí es donde la iglesia comenzó a introducirse todo este tipo de herejías, todo este tipo de enseñanzas falsas, enseñanzas erradas. Y es por eso el Señor le dice a Juan: escribe. Es una urgencia, es inminente que tú escribas a esas iglesias lo que yo te voy a dar, para que lo lleve a cada una de ellas. Esas cartas que él escribía ahí en la prisión, ahí en esa isla, ahí en ese exilio, esas cartas se las llevaba por medio de... Y ahí donde entonces el Señor le está diciendo: escribe, porque hay peligro en las iglesias. Están habiendo aquellos que se están queriendo aprovechar, beneficiar de lo que era la iglesia de Cristo. Por eso es que le dice: escribe. Dice que esa voz que estaba detrás de él le dijo: yo soy el alfa y el omega. En otras palabras, el Señor se volvió a identificar con Juan. Recuerda el que te habla. Tú no has visto, no es un sueño que tú estás teniendo, Juan. No es que te han llevado a un lugar raro, ni que un lugar que tú no sabes ni dónde estás. No, estás ante mí, Juan. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que soy. Yo soy el principio. Yo soy el fin. Antes de mí no ha habido nadie, y después de mí no lo habrá, Juan. Yo soy el que te habla, es el que está contigo. Amén. Y dice el versículo 12 en adelante, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Escuchó una voz detrás de él. Ya Juan está arriba, el ángel se lo había llevado al cielo y él no se había percatado, porque había quedado en un éxtasis. El Señor lo había anestesiado en ese momento. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. 7 candeleros de oro. Cuando se habla de oro en la Escritura, normalmente se refiere a la parte de la divinidad de Dios. Por eso es que dice que en la Escritura que en el templo de Dios está allí sentado, y en la ciudad santa es una ciudad de oro, y que las calles son de oro, porque simboliza divinidad. No que aquí hagamos los templos de oro para simbolizar la divinidad de Dios, no. Aquí en nuestros templos quien está presente es el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Amén. Jesucristo pone a su Espíritu Santo para que nosotros entonces podamos tener la presencia de Cristo en medio de su pueblo. No hay que llenar la iglesia de oro, ni poner los asientos de oro, ni el altar de oro para simbolizar que aquí está la presencia de Dios. No, es la presencia del poder de su Espíritu Santo el que va a estar presente en cada una de nuestras iglesias y en cada una de nuestras vidas.
Eso por eso es que dice que cuando Juan vio las cosas que estaban allí, eran de oro, significando la divinidad de nuestro Dios. Dice que había siete candeleros de oro. Dice, en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Está hablando aquí de Jesucristo, el Dios que se hizo hombre y fue el hombre perfecto hasta los pies y ceñido el pecho con un cinto de oro. Aquí está describiendo a Jesucristo como el gran sumo sacerdote. Es nuestro gran sumo sacerdote. Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso Juan en su primera epístola, Juan en el capítulo 2, el versículo 2 dice claramente, 1 y 2, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios Santo Jesús. Es ahí, por eso dice en Hebreos capítulo 4, el versículo 15, dice, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra situación, Él pasó por cada una de las etapas que nosotros pasamos, pero Él venció porque Él fue sin pecado y ahora por ser sin pecado, Él puede perdonar a cada uno de los pecadores por medio de su sangre derramada. Por eso el versículo 16 de Hebreos 4 dice, acerquémonos entonces, si tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros, sentado a la diestra de Dios Padre, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuna solamente a Jesucristo. Aleluya. Y así Juan lo vio. En la manera en que Cristo se le presenta, Él lo vio y está Juan describiendo en la manera en que vio allá a Cristo, allá arriba en los cielos. Dice el versículo 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Por qué significa eso? Que él tenía toda su cabeza, además del resplandor que reflejaba en todo alrededor de él, dice que vio sus cabellos, su cabeza, sus cabellos blancos, como blanca lana. ¿Por qué dice eso? Los cabellos blancos significa sabiduría, que en él está y él posee toda la sabiduría divina. Y no solamente eso, que al ser blanco simboliza que Él es puro y santo. Amén. Porque Dios es un Dios santo, que vive en santidad. Amén. Y quiere santidad de su pueblo. Dice, sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significa que sus ojos como llamas de fuego? No que eran una llama de fuego, sino como si fueran llamas de fuego. ¿Qué eso significa? Que Él todo lo ve. Que para donde quiera que Él mira, Él todo lo ve. Y si Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Aleluya. Amén. Y si Él todo lo sabe, significa que Él todo lo conoce y que nada se escapa ante su conocimiento. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Por eso es que nadie puede buscar engañarle a Él, porque nada puede apartarse y nada puede esconderse ante los ojos de nuestro Dios y nuestro Señor. Dice el versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido
refulgente, rojo, refulgente, como en un horno, que sus pies como el bronce bruñido, refulgente, como metemos alguna pieza de metal en un horno que esté a altas temperaturas, como eso se pone de rojo del calor. Dice que así Juan vio sus pies. ¿Qué significa eso? Que Él hace juicio sobre todas las cosas y está presto, listo, dispuesto para entrar en acción. Gloria a Dios, sí, Señor. Que Él está presto y listo para entrar en acción inmediatamente y no permitir que en su iglesia vaya a desviarse de sus propósitos. Por eso son los 7 mensajes a cada una de las iglesias. Y dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Perdón, antes de eso, en el versículo 16, después que dice, el versículo 15, refulgente como en un horno, dice, ahí termina el versículo 15, perdonen que salté al 16, dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando el pueblo estuvo, después que salió de Egipto y acampó en el Sinaí, 3 meses después que salió de Egipto, acampó finalmente en el Sinaí, hasta donde Dios quería llevarlo. Ahí estuvieron un año entero en el pie del Sinaí. Y ahí es donde Dios entonces dio todas las instrucciones a Moisés, todas las leyes y cómo se iba a guiar el pueblo. Dice que el primer día que llegaron acamparon y al siguiente día, en la mañana, dice que de repente aquel monte tembló y salió humo y salió fuego. No era un volcán, era la presencia de Dios allí en aquel lugar. Oh, muchos científicos tratan de poner que eso fue un volcán. No, ese lugar no ha habido nunca un volcán. Es la presencia de Dios cuando está ahí frente a su pueblo. Y dice que se oyeron truenos y se oyeron relámpagos. Y de momento se oyó una voz fuerte. Dice como de trompeta ensordecedora. Ahora, cuando hablamos de trompeta, no es la trompeta que usan las bandas, no es la trompeta que usan las orquestas. Sabemos que este es el shofar. Y el shofar es lo que se usa como el cuerno del carnero. Y era lo que usaba el pueblo. Y dice que se oyó un estruendo así, de ese tipo de trompeta, tan fuerte que el pueblo no podía resistir. Y es que Dios estaba hablando allí con el pueblo y hablando con Moisés. Cuando Dios habla, es como el truendo de muchas aguas. Es como la voz de trompeta fuerte. En Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 18. Y el otro caso que el Señor habló y allí se estremeció todo, fue cuando en Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando el Señor se llevó a Pedro, Juan y Jacobo para el monte, que se le conoce como el monte de la transfiguración. Y dice que después que allí apareció Elías y apareció Moisés, y fueron sus ropas resplandecientes nuevamente. Estaba en la gloria del Señor allí manifestada y era un lugar de santidad, porque allí estaba la gloria y presencia de Dios. Dice que luego que se fueron, entonces quedó Cristo solo y apareció una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y cuando oyeron la voz, dice que tanto Pedro, Juan y Jacobo temblaron del miedo, tenían temor por aquella voz que les hablaba a ellos y que ellos la podían escuchar.
Asimismo dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, los versículos del 13 al 18, y que también lo dice en Primera de Corintios capítulo 15 al 58, dicen claramente que cuando el Señor venga en las nubes a levantar a su pueblo, dice, porque vendrá el Señor con voz de arcángel, vendrá con trompeta, no es otra cosa que ese shofar que va a sonar, y dice que cuando suene esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivos seremos transformados. Cada uno va a aquellos escogidos creyentes del Señor que están esperando por Él. Cada uno va a escuchar la voz de Cristo. Oh, vendrá esa trompeta. Y esa trompeta va a sonar y nosotros lo vamos a escuchar. Y cuando Cristo hable y le diga, ahora iglesia, iglesia, levántate, iglesia, ven a tu amo, a tu dueño, a tu Señor, porque te voy a llevar a mi casa. Gloria sea el Señor. Escucharemos esa voz de trompeta de nuestro Dios y nuestro Señor. ¿Cuánto van a escuchar esa voz? ¿Cuánto van a escuchar esa trompeta? ¿Cuánto están listos para irse con Jesucristo que nos va a llevar a su casa allá arriba en los cielos? Gloria sea el nombre de Dios y gloria sea el nombre de Jesucristo. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Y para que no hubiera duda en Juan de lo que él está viendo, por eso dijo que su voz era como estruendo de muchas aguas. No había lugar a duda que aquel que se le estaba presentando a Juan era el propio Jesucristo en toda su gloria y todo su esplendor. Dice el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Eso lo vamos a ver más adelante, porque vuelve y lo repite. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa es su palabra. Su palabra que dice en Hebreos 4:12, que es viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos, que atraviesa el alma, el espíritu, llega hasta lo más profundo de nuestro hueso, que conoce nuestros pensamientos y sabe las intenciones del corazón. Nada se le escapa a él. Está hablando de su palabra, la palabra de Dios. Y dice que, y su rostro era como el sol. Su rostro era como el sol. Dice ahí, cuando resplandece en toda su fuerza. Su rostro resplandeciente, aleluya, en toda su gloria y todo su esplendor. Dice el versículo 17, dice, cuando yo le vi, Juan ahora hablando, describiendo primero la gloria de Jesucristo, dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, que yo soy el primero y el último. No temas, Juan. Dice que cayó como muerto. Juan estaba en el Espíritu. Por eso pudo resistir esa gloria de Jesucristo, porque él estaba en el Espíritu. En Éxodo capítulo 33, luego que Dios estaba trabajando con Moisés y dándole instrucciones, indicaciones allá arriba en el monte Sinaí, y él estaba explicando todo lo que iba a suceder y cómo lo iba a usar a él para llevar al pueblo, y que él iba a proveer de todo, pero el pueblo tenía que marchar conforme a sus planes, propósitos y conforme a su voluntad. ¿Cómo queremos que a veces Dios intervenga en nuestra vida si no estamos haciendo su voluntad? Lo más que Él desea de nosotros es que estemos andando en sus propósitos, en sus planes, en su voluntad, creyéndole a Él. Y veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. En Éxodo 33, después que Dios
le ha mostrado y le dice, habla con Moisés. Moisés le dice, déjame ver tu rostro. Quiero conocerte. Él solamente oía una voz. Él sabía que había una presencia allí. Pero le pidió a Dios que le dejara ver. ¿Saben qué Dios le dijo? No puedo dejar que tú veas mi rostro, porque cualquier humano que vea mi rostro va a caer muerto en ese mismo instante. Porque una santidad tan grande como la de Dios en los cielos no puede permanecer vivo delante de Él aquel que está en un cuerpo pecaminoso. Nuestro cuerpo como humano es pecaminoso. No puede haber nada que se postre delante de Él en su grandeza, santidad, en su gloria y permanezca con vida. Y el Señor le dijo a Moisés, pero como se constituyó obediente al Señor, y el Señor sabía que lo hacía de corazón, le dijo, pero vete detrás de esa roca y por la hendidura de la roca pon tu mirada. Y dice que cuando Moisés se fue, el Señor dice, puso su mano para que no viera cuando pasara por el frente. Y el Señor pasó por el frente. Y cuando quitó la mano, dice que Moisés solamente pudo ver la espalda de Dios. Y con eso fue suficiente. Cuando bajó de aquel monte, venía cubierto con la presencia de Dios sobre él. De tal manera que todavía reflejaba aquella gloria. Amén, gloria a Dios. Eso fue la experiencia del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, los primeros 5 versículos, que dice que cuando subió en el Espíritu, y él dice, llegó hasta el paraíso, hasta el tercer cielo, dice, vio cosas allí grandes, maravillosas, inefables. En otras palabras, que no le fueron dadas a conocer, no se le permitió dar a conocer lo que él vio allí. ¿Por qué el Señor lo llevó a Pablo hasta el tercer cielo? ¿Qué le dijo? Nunca se supo. Que no le fueron permitidas, sino que cada uno de nosotros seamos fieles al Señor aquí. Andemos por fe y no por vista, y un día estaremos ante la presencia del Señor y veremos la gloria de nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Esa es la parte en Primera de Juan, el capítulo 3, el mismo Juan, el mismo que está recibiendo esta revelación, cuando él escribió en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 2 dice, y nosotros, antes de recibir esta revelación, miren lo que Juan escribió, y nosotros le veremos tal y como es Él, y seremos semejantes a Él en su cuerpo, y estaremos cara a cara frente a Él. La única manera que vamos a poder ver al Señor y estar frente a Él y poderle ver cara a cara en su gloria y majestad es cuando tengamos nuestros cuerpos nuevos, glorificados, espirituales, porque entonces vamos a tener cuerpos de santidad y de perfección, así como es nuestro Dios y Señor. Amén, gloria a Dios. Por eso los ángeles, dice la Escritura, que están frente y ven el rostro de Dios. Los ángeles, porque son seres espirituales creados para poder estar frente a la presencia de Dios. Pero nosotros como seres humanos solamente podemos experimentar la presencia de Cristo, la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo y ver las maravillas que Él hace en medio de su pueblo. Pero el día que lo veamos cara a cara es el día que seremos semejantes a Él y estaremos delante de Él. Amén, gloria a Dios. Lo menos que sirve imaginar Juan, después que escribió eso, que él iba a pasar por esta experiencia. ¿Qué tenía Juan en su mente? ¿Qué es lo que recordaba Juan de parte de Cristo? Desde el día que conoció a Cristo y fue un seguidor de Él. Quizás Juan, lo último, uno cuando deja de ver una persona por mucho tiempo, lo que uno tiene en la imagen es la última vez que vio a esa persona.
Y a veces pasan 5, 10, 15, 20 años o más. Y uno tiene la imagen de esa persona de la última vez que lo vio. Uno se queda sorprendido cuando ve ahora que tenemos la facilidad, ¿verdad?, de la tecnología, del Facebook y otras cosas más, y que la gente se manda fotos y aparecen con sus fotos en el internet. Y a veces uno ve a alguien y uno no puede reconocerlo, porque la imagen que uno tiene de 20, 30 años atrás no es ahora la misma persona, el mismo rostro. Y uno dice, ¿cómo va a ser? Si lo hubiera tenido frente a mí, no sabía ni quién era. ¿Verdad que eso nos pasa a todos? Porque uno recuerda la imagen última de lo que vio de esa persona. Hacía 60 años que fue la última vez más o menos que Juan había visto a Cristo. Habían transcurrido unos 60 años. En ese tiempo no habían fotos, no habían cosas que pudieran recordarse. Y menos entre la clase pobre. ¿Y qué es lo que tenía Juan de recuerdo de Cristo? Cuando estuvo con ellos enseñándole. Me imagino a Juan cuando estuvo en el capítulo 19 de su Evangelio, el libro de Juan, relatando la vida de Cristo. Y me imagino a Juan con ese capítulo 19 todavía recordando que allí estaba Cristo en la cruz, sufriendo, siendo crucificado, con todo su rostro desfigurado, porque todo su rostro se desfiguró. Era irreconocible quién era él. Y dice todo su cuerpo manchado, bañado en sangre, todo con heridas de los látigos y de los azotes. Y esa es la imagen que Juan tenía de Cristo. Pero luego también la imagen de cuando Cristo resucita y se les aparece a ellos. Y aunque ellos no lo reconocieron al principio, pero entonces pudieron reconocerlo porque Él les habló. Y Él les dijo, sí, soy yo. Esa es la imagen. Ahora Juan dice que cuando Él se volteó y vio a aquel que le hablaba, cayó como muerto. Esa gloria, esa presencia de Cristo, que no tenía ni las palabras para poderlo describir. Y a ese Jesucristo, en toda su gloria y todo su esplendor, es el que nosotros vamos a ver cuando estemos con Él allá arriba en el cielo. Amén. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Dice el versículo 18. Y soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y el Hades. A Cristo se le dio toda autoridad por ser obediente, por haber cumplido el plan de salvación como segundo de la Trinidad, el Hijo de Dios. Él murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de la humanidad, para ahora todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Resucitó como comprobación y confirmación que Él era el verdadero Hijo de Dios y que fue su sacrificio agradable ante el Padre Celestial, y que ahora Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Él dice que ahora en Mateo capítulo 28 dice, y toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice en Filipenses capítulo 2, mas Dios Padre le exaltó, lo elevó hasta lo sumo, lo puso en el lugar más alto, altísimo. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el amo, Jesucristo es el dueño, Jesucristo es el Señor y Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Dale la gloria a Él. Y Él es el amo y dueño de la vida y también de la muerte. Y nada sucede sin que sea su aprobación y sin que sea su voluntad. Amén, gloria a Dios.
Eso es lo que estaba experimentando Juan. Y dice el versículo 19, ahora escribe, Juan, escribe. No dejes de escribir las cosas como testimonio de lo que tú has visto. Escríbelo todo para que otros también lean y sean bienaventurados. Dice, escribe las cosas que has visto, lo que yo te he mostrado aquí en el cielo. Las cosas que son, las que actualmente están pasando, que estaban sucediendo, y las cosas que vendrán, lo que va a venir, que el Señor le reveló a Juan, que va a suceder durante la gran tribulación, hasta la llegada de la nueva Jerusalén, nuestro lugar final, permanente, por la eternidad. Escríbelo, Juan. Dice el versículo 20, el misterio, y con esto vamos terminando, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Y qué es la diestra? El lugar de honor, el lugar de privilegio, pero el lugar donde aquel que es el dueño, el amo, tiene el control. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Según los eruditos, estudiosos de la palabra, teólogos, y se sobreentiende por la escritura, que esos 7 estrellas que el Señor le llama, que son ángeles, que también se traduce como mensajeros, son los que el Señor ha puesto en la iglesia como el líder. Como decíamos el miércoles, los pastores, los líderes de la iglesia que el Señor ha puesto, son los responsables de las cosas que sucedan en la iglesia. Y el Señor lo puso ahí, Él se lo puso ahí para que la iglesia se conduzca conforme a su palabra, conforme a la verdad. Y el Señor es el que los pone. Todo aquel que es llamado por el Señor para ser pastor, tiene que haber ese llamado y tiene que hacer un llamado que esté confirmado y corroborado. Hay muchos que se llaman a sí mismos. Hay muchos que se ponen a sí mismos. Hay muchos que buscan ser ellos mismos. Hay muchos que andan con otros propósitos, otros intereses. Aquellos que se llaman a sí mismos no son los genuinos, auténticos, de los que Cristo cuando llama y pone a cada uno en un lugar. Por eso es que la Escritura nos hace ver que hay que cuidar de que cada uno que ha sido llamado por el Señor tiene que estar confirmado y corroborado de que fue el Señor el que los llamó. A esos que estaban pastoreando esas 7 iglesias era este mensaje, no directamente para la iglesia, sino para el responsable de la iglesia. Y el Señor dice que los 7 candeleros de oro son las iglesias. Él anda en medio de las iglesias. Cristo no es uno que se fue y dejó abandonada su iglesia, que cada uno haga lo que mejor puede. Cristo está en control de cada una de las iglesias. Cristo está en control de cada una de nuestras vidas. Él con sus ojos de llama ve lo que sucede en la iglesia, lo que sucede en nuestros hogares, lo que sucede en nuestra vida. Él lo ve todo. Y por eso le hace la advertencia a Juan que le escriba a esos mensajeros, a esos ángeles, ese que él ha puesto sobre la iglesia, para que se conduzca en la manera que es agradable y en la voluntad de aquel que tiene las iglesias en sus manos y que se pasea en medio de ellas. Amén, gloria a Dios. Jesucristo está pendiente de su iglesia. Y dice, ahí mismo dice, y los 7 candeleros que has visto son
las 7 iglesias. Así que Cristo es el dueño, el amo. Cristo es el que murió por cada uno. Cristo es el que fundó su iglesia. Él dice, sobre esta roca, sobre él, yo edificaré mi iglesia. Somos responsables de lo que sucede en la iglesia del Señor. Somos responsables. Los apóstoles establecieron la doctrina. Ya no queda ninguno. Juan fue el último de los apóstoles. Se dice que estuvo hasta el año 96 en aquella isla. Desde el año 85 hasta el año 96. Unos 11 años más o menos. Desde ahí fue que el Señor se le reveló para llevar este mensaje, esta revelación de las cosas que iban a suceder y del mensaje de estas 7 iglesias. Sigue siendo, porque mandó que escribiera, porque sigue siendo lo mismo para cada iglesia. Sigue siendo el mismo llamado a cada uno de los pastores y a cada uno de los que lleva a cabo un ministerio dentro de la iglesia. Sigue siendo el mismo principio. Por eso es que el Señor le dice a Juan, escribe antes de que fuera más tarde. Escribe porque solamente a ti yo te di esta revelación. Y eso lo hizo Juan, escribió inmediatamente. Antes de ser puesto en libertad, ya estas cartas estaban circulando por las iglesias. Y no solamente era aquellas iglesias como ejemplo, pero era para todo el cristianismo, toda la cristiandad. Y ahí cuando muere Domiciano, muere en el año 96, era tan malvado y tan cruel que cuando en Roma un emperador se iba más allá de lo que debió haber sido el poder, lo mataban o lo envenenaban. Y dice que murió por asesinato en el año 96. Y en ese mismo año subió un nuevo emperador, el emperador Nerva. Solamente tuvo 1 año y medio, según la historia, porque ya tenía sobre 72, 73 años y murió de causas naturales. Pero dice que fue un emperador muy diferente. Inmediatamente le dio la libertad a Juan. Mire cómo el Señor hace las cosas. Juan tendría tal vez unos 90 a 95 años y según la historia, Juan vivió casi hasta los 100 años. Miren lo que el Señor le dio el privilegio a Juan por su fidelidad y por su testimonio. Dicen los que comentan que esos últimos años de vida los disfrutó en la iglesia y seguía dando testimonio de Cristo. Dice, murió lleno de vida del Señor y también por vejez, de causas naturales, no tuvo una tragedia en su muerte. El Señor cuida a cada uno de nosotros. Amén. Y Él bendice a aquel que es fiel, amén, a aquel que es obediente, al que vive conforme a su palabra y también conforme a su voluntad. Gracias, Señor. Te adoramos, te alabamos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Señor, gracias por este momento que hemos compartido tu palabra. Ábrenos el entendimiento. Sigue revelándonos, Señor, dándonos a conocer lo que tú has puesto aquí, Señor. ¿Por qué le diste esta revelación a Juan? Y lo hiciste para que nosotros lo conociéramos también. Gracias porque se escribió aquí. Gracias porque Juan fue obediente y fue, Señor, fiel a ti en todas las cosas. Y él escribió inmediatamente. Gracias te damos, Padre. Sigue bendiciendo a tu pueblo y bendícenos a través de tu palabra y también de tu presencia. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo y el pueblo de Dios dice, amén.